y es muy de hiper especialista. Tal vez así que nosotros van a ver que a veces algunos casos se derivan y no se tratan en Rosario. Yo quiero hablar sobre lo que ustedes deberían saber manejar como médicos de atención primaria. O sea, cómo maneja una paciente que es RH negativa. O sea, eso es lo que yo quiero saber, porque esto ronda, o sea, el 90% de las pacientes RH negativas las van a manejar de esta forma. El 10% son los casos que se sensibilizan y lo van a tener que derivar a un especialista. ¿Me entienden? O sea, por eso, yo quiero que ustedes sepan cómo manejar una paciente RH negativa. No sensibilizada. Cuando sensibiliza, ustedes no van a poder hacer nada, salvo que nos dice. Y que nos dice que estudien mucho, ahí sí. Porque no todos manejan bien, porque es muy especialidad, porque hay cosas muy nuevas de esto. No, dice acá, dice tío. ¿No? ¿Qué me pasa? Ah, no, está bien. Son 2 años. Bueno, enfermedad hemolítica perinatal. Yo puse control inmuno hematológico de profilaxis. La enfermedad hemolítica es una afección que sufre el feto y el recién nacido, porque por eso se da en embarazo en el neonato. Se produce por pasaje transplacentario de anticuerpos específicos que actúan contra la membrana del glóbulo rojo fetal, provocando una anemia hemolítica. La incompatibilidad RH se produce cuando la mamá es RH negativa, el papá es RH positivo, sin que haya habido pasaje de glóbulos rojos fetales y sin que haya habido sensibilidad. ¿Entienden? O sea, es cuando hay una pareja RH incompatible. Que no significa que haya sensibilización. Esto ocurre, o sea, fíjense que es baja, o sea, el 5% de parejas cuya mamá es negativa y la pareja es positiva. Si el papá es homocigoto, es decir, que tiene digamos, carácter dominante de mayúscula para este antígeno, el antígeno se llama antígeno D y codifica para la expresión fenotípica del RH. Si es homocigota el padre, el feto va a heredar este carácter, o sea, va a tener el antígeno D en su superficie, del glóbulo rojo, en el 100% de las parejas. Si el papá es heterocigota y heterosexual, para que dé, si es heterocigota, para el antígeno RH, el feto va a heredar el carácter solo en el 50% de los casos. Bueno, ¿queda claro? Porque si hereda, depende si es de mayúscula, el chico lo va a heredar, y si es de minúscula no lo va a heredar. Bueno, la causa de esta enfermedad es la reacción entre el anticuerpo materno, que es un anticuerpo IgG, y el antígeno presente en los hematíes fetales, lo que trae como consecuencia la destrucción de dichos hematíes en diferentes órganos, el vaso, el hígado y la médula. O sea, una reacción antígeno-anticuerpo. Es excepcional en el primer embarazo que ocurra esta reacción. ¿Por qué? Salvo que la madre haya recibido transfusión de sangre incompatible, que sea en el 0,4 a 2%, porque hoy por hoy, en general, los bancos de sangre realizan eso y generalmente las transfusiones son de una mujer negativa se le pone sangre negativa. O sea que eso se evitaría. Pero si por esas cuestiones de emergencia, catástrofe, alguna mujer recibe sangre positiva o no bien justificada, obviamente esto puede sensibilizar y que el primer embarazo sea donde el órgano de choque, donde el feto sea el afectado. En el primer embarazo, ¿qué va a pasar? Ocurre la sensibilización materna primaria con producción de anticuerpos IgM, que es una macromolécula, por lo cual van a atravesar la placenta y van a producir daño en el feto. ¿Entienden? Siempre lo primero que aparece es la IgM. En los sucesivos embarazos, ante una nueva exposición al antígeno, ocurre la sensibilización secundaria, con la aparición de anticuerpos IgG, que pueden entrar a la placenta y pueden producir hemólisis. O sea, se unen al eritrocito, estos anticuerpos maternos, y producen la hemólisis en los órganos hematopoyéticos, en la médula, en el vaso, en el hígado. Esta hemólisis va a depender de la gravedad, de la hemólisis, va a depender del volumen transfundido y del número de eventos inmunizantes
que se haya realizado y que hayamos realizado la profilaxis con la gamma globulina hiperinmune. Y si hay una incompatibilidad ABO, o sea, una mamá 0 con un bebé A, B o AB, eso podría tener cierto efecto protector, parcialmente, un efecto protector parcial a la inmunización. Esta sensición RH es causante entre el 80 y 90% de las enfermedades hemolíticas feto-neonatales, o sea, la causa más frecuente de las enfermedades hemolíticas feto-neonatales. Mamá RH negativa con bebé RH positivo, AB incompatible, o sea, sí que tiene cierto efecto protector. El riesgo de inmunización es entre el 1,5 y 2%, o sea, es bajo. Esto cuando hay un aborto espontáneo, o sea, todo episodio de mezcla de sangre materno-fetal, lleva a que, por ejemplo, haya un riesgo de sensibilización en cualquier aborto espontáneo de un 2% y se duplica del 4% en un aborto provocado. Este dato es una bibliografía y me llamó la atención porque no me parece que sea así, pero bueno. Dice que el 75% de estos casos de exhumanización se producen en el embarazo y en el parto. Y el 25%, o sea, la cuarta parte, por transfusiones, trasplante de órganos, tejidos y intercambio de jeringas. No, yo particularmente tenía entendido que el embarazo y el parto era mucho más alto y la transfusión, como digo, tiene que ser que haya, es raro que haya una transfusión de sangre positiva, siendo negativa. Trasplante de órganos también, eso todo se estudia bien antes de hacer trasplante de órganos. Si el tema en jeringa, ahí sí eso puede ser. Los factores, esto para que ustedes lo entiendan y lo puedan hacer los factores que puedan inmunizar son hemorragias de la primera mitad o de la segunda mitad, básicamente. Bueno, la primera mitad, ejemplo, amenaza de aborto espontáneo, aborto provocado, mola, embarazo ectópico. Todo lo que genere mezcla de sangre materno-fetal lo favorecen. Hemorragia de la segunda mitad, como desprendimiento de placenta no inserta, placenta previa sangrante, son las dos causas más frecuentes de hemorragia en la segunda mitad del embarazo. O sea, todo fenómeno, que voy a repetir, donde mezcle sangre fetal con materna. Los procedimientos invasivos del primer trimestre, hoy con toda la onda del diagnóstico prenatal, para buscar enfermedades genéticas, la punción de vellosidades coriónicas, la amniocentesis, la cordocentesis, todo lo que nosotros metamos mano, o sea, el parto instrumental por forceps, las cesáreas, las episiotomías, todo lo que uno mete, o sea, favorece el contacto, ahí hay más riesgo de que ese volumen de sangre, del feto, tome contacto con la madre, eso genera una reacción anticuerpo que se va a expresar en un futuro embarazo. También procedimientos como alumbramiento manual, que es sacar la placenta con la mano, que eso ocurre volviendo al primer tema, cuando la placenta queda más de 30 minutos y no la podemos sacar. El alumbramiento manual también favorece, como les digo, la sensibilización para un futuro embarazo. Y traumatismo abdominal en el tercer trimestre del embarazo. Según técnicas, las especificaciones en cuanto a las recomendaciones para el manejo de estas pacientes negativas, hay una ley, la Ley Nacional de Sangre, del año 2006, que la recomienda en las mujeres embarazadas en la primera consulta tener especial énfasis en interrogar sobre antecedentes de transfusiones que haya recibido, antecedentes obstétricos, es decir, el número de embarazos y partos que ha tenido, abortos también, si en los embarazos anteriores se le aplicó la gamma globulina hiperinmune anti-D, y si ha tenido en sus embarazos, en sus partos anteriores, chicos que hayan ido a neonatología o que hayan requerido tratamientos, o sea, con luminoterapia o xenotransfusión. Es importante en todo embarazo, solicitar a la mamá el grupo A, B o 0 y el factor RH para ser positivo o negativo y buscar anticuerpos irregulares. El test de Coombs indirecto. El test de Coombs directo busca anticuerpos en sangre materna, anticuerpos circulantes en sangre materna. Hay que estudiar a la pareja, en algunos casos, no siempre, se estudia a la pareja, si es que hay pareja, y en el caso de ser el anticuerpo positivo, hay que identificar qué tipo de anticuerpo es, y identificarlo y titularlo, es decir, ver la cantidad de anticuerpos circulantes.
en la primera consulta, si la mamá, hay que pedir un factor. La mamá RH negativa, vamos a decir RH positiva, con anticuerpos, se buscan anticuerpos irregulares, a través de una CUMS indirecta. Obviamente acá no estamos hablando de factor RH. Los anticuerpos son positivos, hay que tratarla como sensibilizada. Se identifica el anticuerpo, se titula cada 28 días y se hace el seguimiento a través de un equipo multidisciplinario de inmunohematología prenatal. En el caso de la mamá RH negativa, con anticuerpos negativos, puede ser que el feto sea negativo o que el feto sea positivo y no haya sensibilizado. Cuando yo tengo mamá RH negativa con anticuerpos, o sea, el test de CUMS indirecto tiene negativo, se repiten aproximadamente una vez por mes, aproximadamente a las 20, 24 y 28 semanas, y si a las 28 semanas sigue dando negativo, se recomienda ahí hacer la profilaxis con la gamolina y un anti-D. Se hace entre semana 28 y 32, es una inyección, se da anticuerpos que bloquean al antígeno fetal. Se hace una dosis relativamente baja, 250 microgramos intramuscular. Entonces, entienden, o sea, en aquella mamá, la RH negativa no sensibilizada, o sea, no hace la mujer sensibilizada. Eso se pregunta en los señores, nunca lo saben, tampoco. Se hace en las mamás, se hace en la madre, que es negativa, pero que no está sensibilizada. ¿Cómo sabemos que está sensibilizada? Porque nosotros pedimos, cuando es negativa, pedimos el CUMS indirecto, que busca anticuerpos maternos circulantes en sangre materna, obviamente. Y después se repite, esto es especificar bien, dentro del sentido de posparto, se una profilaxis con una dosis mayor de gamma-globulina. Si los anticuerpos dan positivos, ya pasamos a lo que dijimos recién, anticuerpos positivos, hay que identificar el tipo de anticuerpos, porque no siempre hay anticuerpos más raros, pero el más frecuente es que sean anticuerpos anti-D. Se titulan estos anticuerpos y de acuerdo a cómo vayan subiendo, se puede necesitar hacer una amniocentesis, la función del líquido amniótico para dosar la bilirrubina, y hay una curva que se llama curva Queenan, que eso se traspasa, y de acuerdo a la semana de la gestacional se ve la cantidad de bilirrubina que se dosa, se llama espectrofotometría de líquido amniótico. De acuerdo a eso, de acuerdo a la cantidad de bilirrubina dosada y a estudios ecográficos sobre el feto, si tiene signos indirectos, como por ejemplo hidrofetal, si tiene asitis, hidrotórax, hepatosplenomegalia, asitis en cuero cabelludo, uno puede ver que el feto está muy afectado y uno toma una conducta, sacarlo antes. Pero yo lo que me quiero remitir es cómo manejan ustedes la embarazada y sana. El recién nacido, todo recién nacido debe afectarse en sangre con los siguientes estudios. Esto es importante. Normalmente cuando uno tiene partos, siempre van a ver que en el parto, cuando uno antes de sacar la placenta se clampea el cordón y del cordón se sacan unos pocos centímetros cúbicos de sangre, y cuando yo pregunto a nadie sabe para qué sacan la sangre, me dicen bilirrubina, hematocrito. No es ni para él ni para hematocrito, ni para BRL. En algunos casos, pero en general para BRL no se hace. Es para ver el grupo y factor del bebé. Y CUMS directo. Acá hacemos grupo, factor y CUMS del bebé, pero CUMS directo. El CUMS directo se hace en el posparto. Busca complejo antígeno-anticuerpo. Si el CUMS directo da positivo, también identificamos el anticuerpo y pasamos al protocolo de manejo. Se dosa bilirrubina. El protocolo de manejo de la enfermedad hemolítica neonatal. Las recomendaciones actualizadas de inmunoprofilaxis con la gamma anti-D, la aplicación masiva de la inmunoprofilaxis con gamma globulina anti-D condujo a la reducción significativa del número de casos de enfermedad hemolítica feto recién nacido. Hoy por hoy debería ser una enfermedad que prácticamente no exista, y existe poco, pero existe. O sea, si uno le hiciera la profilaxis a toda mujer RH negativa, le hiciera el seguimiento que yo les recomendé,
y luego se hiciera la profilaxia a las 28 semanas en las que está indicado y se volviera a realizar la profilaxia a las 72 horas, estos casos no existirían, entonces es una enfermedad que estaría en desaparición. Es bastante infrecuente igualmente, porque creo que dentro de todo lo manejamos bien. Pero bueno, pueden pasarse algunos casos que hay que tener cuidado. Entonces, el segundo ítem es el B, la madre RH negativa. O sea, ¿cuándo hacemos la profilaxis? En mamá negativa, con bebé positivo, con CUS directo negativo, porque ahí no está la sensibilización. Entonces ahí bloqueamos los anticuerpos para que no sensibilicen. Y se hace en el receptor postparto. O sea, no se hace de forma terapéutica al bebé un directo positivo. El bebé con directo positivo se lo trata con examen de transfusión o con lupinoterapia, no con inyección. La inyección no es para el bebé, para la madre. Quiero que quede claro eso. Me han dicho cada guarangada en los exámenes que se hace un directo positivo y se le pone la nalga al bebé. No tienen ni idea. Por eso lo digo ahora que tenían volverse después del momento del examen. La mamá también lo tiene que hacer aquella mamá RH negativa que no está sensibilizada. Bueno, acá es por ejemplo una mamá que tiene un feto muerto, o sea que es negativa, por un feto muerto, donde por la maceración que tenga ese bebé no se puede extraer sangre y no se puede identificar grupo factor ictus del bebé. Entonces en ese caso se toma como que fuera positivo, que por otro lado es más frecuente, y se hace la hemoglobina. Y después, como yo les decía, episodios de transfusión feto-materna del primer trimestre, aborto espontáneo, ectópico, mola, o patología del segundo trimestre de embarazo, como arteria sangrante o desprendimiento no placentario. Traumatismos abdominales, procedimientos invasivos como punción de lesiones coriónicas. Bueno, o sea, acá nosotros hacemos una punción de lesiones coriónicas, tenemos que hacer una gamma globulina anti-D. Estamos hablando de mamá regenerativa, porque al introducir la aguja sobre el abdomen y atravesar la placenta, se rompe una vellosidad coriónica y algún vasito sangra, y ese vasito que sangra puede sensibilizar a la mamá. La profilaxis se hace en gestantes RH negativas no sensibilizadas entre la semana 28 y 32. Como les digo, como regla general, a toda mamá negativa que no está sensibilizada, que significa que tiene un directo negativo, se hace entre la semana 28 y 32 una dosis más baja, 250 microgramos intramuscular. Esta inyección, que es bastante cara, puede ser el cohete hacerla, pero yo no sé por qué puede ser el cohete. ¿Por qué puede ser el cohete? ¿Qué significa? Sí, está en eso. Bueno. No, puede ser, no, la respuesta sería, primero puede ser que sea positivo el bebé y no se fría sangre. Acuérdense que la sensibilización es baja, bajita, vamos a ver cuánto es. Y aumenta a medida que avanza el embarazo. Pero por ejemplo, puede ser que sea negativo. Si el bebé es negativo, de mamá negativa, nunca va a sensibilizar. Entonces, fue plata gastar el cohete. Pero se vio que el riesgo costo-beneficio es mejor hacerlo que no hacerlo. Porque aquel feto que le toca la mala leche de ser positivo y que se sensibiliza, bueno, hacemos una macana. Entonces, se recomienda hacerlo a toda mamá RH negativa siempre, aunque no sepamos, porque no sabemos nosotros el grupo del bebé. No se hace la globulina, no se hace. Si está sensibilizada, es lo que yo te decía. Se dosan los anticuerpos, se titulan, se puede hacer una amniocentesis, gordocentesis, lo que yo expliqué antes. Esa sangre que se saca, hay cises, esa sangre que se saca del cordón, se ve el grupo de factor del bebé, se mide el hematocrito y la bilirrubina, y aparte se mide, se dosa la concentración de bilirrubina. Eso se pasa a la gráfica de Liley, o de Quinn, hay dos. Y se ve, de acuerdo a la zona que caiga, es de alto, bajo, moderado riesgo y se actúa en consecuencia. Pero eso, como les digo, es algo que no quiero meterme en eso porque no se justifica. Y por hoy hay intervenciones no invasivas como la ecografía Doppler de la arteria cerebral media
para ver el grado de anemia fetal. Bueno, no quiero hacer mucho lío. Bueno, y si no, en el posparto, dentro de 72 horas, se hace una dosis de 300 y 350 microgramos intramusculares de gamoglobina. En Argentina lo que tenemos, bueno, la primera la nombro, la segunda, por más que yo no acuerdo bien, y las más utilizadas acá son el parto gamma, que viene en dosis de 250 y 330 microgramos, que es la más conocida, el parto B de 250, 300 y 330. Habitualmente la 250 lo usamos más que nada para prevención durante el embarazo, la semana 22. Las otras dos las utilizamos más en el posparto. Fíjense con lo que yo les decía, la sensibilización materna es exponencial. Ocurre en el 3% en el primer trimestre, el 12% en el segundo trimestre, ya sube mucho a un 45% en el tercer trimestre y es muy alta, llegando al 64% en el posparto inmediato. Por eso se hacen las dos formas de prevención, se hacen en el tercer trimestre y en el parto. Bueno, esto acaba la pregunta como decías. Por eso, yo no quiero, fíjense que prácticamente no hablo de esto. Seguimiento de la paciente sensibilizada. Hay que hacerlo en el hospital de referencia. Para Rosario, que es la región centro, los lugares de referencia son el Hospital Materno Provincial de la Ciudad de Córdoba, el Hospital San Martín de la Plata, el Nacional Posadas y el AEDO de Buenos Aires. ¿Cómo se diagnostica? Yo lo dije, por un indirecto positivo. Esto sale positivo, hay que identificar el anticuerpo, porque no siempre son anticuerpos anti-D, hay anticuerpos más raros que existen, y se requiere titularlos, y después se hace un seguimiento por el tipo de inmunohematología perinatal. Es un tercer nivel de atención, y se hace lo que habíamos hablado, ecografía para detectar básicamente lo que decía antes, signos de hidrofetalis, es decir, ascitis, hidrotórax, hidropericardio, edema del cuero cabelludo, hepatosplenomegalia. Se puede hacer una amniocentesis, idealmente es una cordocentesis, que es bajo vía ecográfica carnizar el cordoncito del bebé y se saca sangre del cordón con la madre, ¿no es cierto? O sea, adentro del útero del bebé intrauterino. Y hoy por hoy se está hablando mucho del Doppler de la arteria cerebral media y el pico de velocidad sistólica de la arteria cerebral media para la anemia fetal. Ustedes, la anemia disminuye la viscosidad de la sangre. Al disminuir la viscosidad de la sangre, por un principio de física, la velocidad es mayor. O sea, cuanto más glóbulo rojo haya, la sangre es menos viscosa y anda más rápido. Entonces eso se puede detectar, está normatizado para cada edad gestacional cuál es el pico de velocidad sistólica máxima de la arteria media. Entonces uno puede saber si va muy rápido la sangre, que el chico está muy anémico. ¿Entienden? Y de esta forma se trata de intervenir menos en cuanto a hacer amniocentesis o cordocentesis. ¿Listo? Bueno.